Mi papá y su nueva esposa intentaron apropiarse de la casa que heredé tras el fallecimiento de mi mamá. Ahora, están de regreso en Houston, arruinados y cortados de mi vida para siempre. Cuando mi madre, de 70 años, falleció inesperadamente el año pasado debido a un derrame cerebral, heredé la casa donde crecí. Aunque perderla fue doloroso, su cuidadosa planificación me ayudó a mantenerme estable en ese momento difícil. Durante casi 20 años, he desarrollado mi negocio de consultoría financiera. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Aunque compartían la custodia, mi madre y yo siempre fuimos más cercanos. Nunca me sentí una prioridad para mi padre, de 73 años, que siempre estaba ocupado con su trabajo o saliendo con alguien. Mi madre había dejado su prometedora carrera en bienes raíces para criarme y apoyar el desarrollo profesional de mi padre en finanzas corporativas. Tras el divorcio, ella recibió la propiedad de la casa en lugar de una pensión alimenticia. Esta gran casa de estilo colonial en los suburbios de Massachusetts ha sido más que un simple hogar. Está llena de recuerdos de mi madre, desde el jardín donde pasábamos los fines de semana plantando sus rosas favoritas, hasta la cocina donde me enseñó a hacer su famoso pastel de manzana. Mis padres la compraron a finales de los años 70, y desde entonces ha sido el centro de nuestra familia. De niño, vi cómo mi madre convirtió esta casa en un lugar acogedor y cálido. A pesar del divorcio, reconstruyó su carrera en bienes raíces mientras mantenía un hogar increíble para mí. Con el avance de la carrera corporativa de mi padre, sus visitas se hicieron cada vez menos frecuentes. Aunque asistía a eventos importantes como cumpleaños y graduaciones, nunca logramos una relación cercana como la que veía en otros niños con sus padres. El acuerdo del divorcio fue sencillo, él dejó de pagar pensión alimenticia, y mi madre se quedó con la casa. Siempre decía, un hogar vale más que un cheque mensual, y el tiempo le dio la razón. Ella me dio un hogar estable mientras reconstruía su vida profesional. Hace 2 años, mi padre trajo a su pareja, Elizabeth, de 61 años, a nuestra celebración navideña. Vino con sus 2 hijas de una relación anterior, Sara, de 41 años, y Rachel, de 39. Elizabeth era atenta y amable, elogiaba la decoración de mi madre y hacía preguntas genuinas sobre nuestras tradiciones familiares. Con el tiempo, nos fuimos acercando a ella y a sus hijas, aunque éstas eran reservadas pero educadas. Elizabeth siempre se aseguraba de coordinar con nosotros antes de traer algo a las reuniones familiares. A pesar de la presencia de Elizabeth, mi madre siempre se mostró amable. Solía decir, todos merecen una oportunidad para ser felices, aunque a veces veía un atisbo de tristeza en sus ojos cuando mi padre y Elizabeth se iban juntos. Ahora veo cuán fuerte debía ser para tratarlos con tanta calidez. La muerte de mi madre fue repentina y devastadora. Sufrió un derrame cerebral mientras dormía. Los doctores dijeron que fue tranquila, pero demasiado prematura. Habíamos hablado la noche anterior sobre renovar el jardín ese fin de semana. Aunque su pérdida me destrozó, su previsión me ayudó. Cuando se leyó su testamento, descubrí que me había dejado la casa y la mayoría de sus pertenencias. También dejó una nota que decía, esta casa ha sido tu ancla en cada tormenta. Consérvala como tu refugio, pero nunca dejes que te impida navegar hacia tus sueños. Durante los preparativos del funeral, mi padre y Elizabeth fueron de gran apoyo. Ayudaron a organizar las fotos para la exhibición y a preparar los refrigerios para el velorio. Sin embargo, después de la lectura del testamento, noté un cambio en la actitud de mi padre. Hizo comentarios sobre cómo él y mi madre habían elegido la propiedad juntos y cómo él había manejado las renovaciones importantes. Sus felicitaciones por mi herencia parecían forzadas. En las semanas que siguieron, mi padre parecía obsesionado con la casa. Comentaba sobre cómo el valor de la propiedad había aumentado gracias a su visión inicial al elegir el lugar. Mientras tanto, yo encontraba consuelo en continuar con los rituales de mi madre. Aunque no era tan bueno con las rosas como ella, el jardín se convirtió en mi proyecto de fines de semana. También convertí una habitación en una oficina en casa para intentar establecer una nueva rutina. Hace 6 meses, mi padre anunció su compromiso con Elizabeth. Propuso quedarse en mi casa unas semanas antes de la boda para ahorrar en gastos de hotel. Argumentó que la casa era espaciosa y que las hijas de Elizabeth trabajaban desde casa. Prometió dividir los gastos del hogar y las utilidades, lo que hizo que pareciera una solución conveniente. Al principio, el arreglo funcionó bien. Las mañanas comenzaban con charlas durante el café y las cenas en familia llenaban la casa de vida. Elizabeth mostraba su talento culinario cocinando para todos con frecuencia. Sin embargo, la convivencia no tardó en volverse incómoda. Elizabeth comenzó a tomar ciertas libertades, como reorganizar la decoración de la casa y mover los muebles sin consultarme. Aunque intenté ser paciente, cada cambio me recordaba que este era el hogar que mi madre había construido con tanto esmero. Las hijas de Elizabeth, aunque educadas, rara vez participaban en las conversaciones y preferían mantenerse al margen.
Mi padre, por su parte, parecía estar cada vez más interesado en la propiedad. Hacía comentarios constantes sobre el espacio y las posibles renovaciones, insinuando que debería considerar vender la casa para modernizar mi estilo de vida. Aunque inicialmente intenté ignorar estas insinuaciones, su insistencia comenzó a desgastarme. Un día, mientras tomábamos café, mi padre mencionó que Elizabeth y sus hijas podrían considerar mudarse a la casa de forma permanente tras la boda. Argumentó que era lógico, ya que la casa tenía suficiente espacio para todos y que su presencia me ayudaría a llenar el vacío que había dejado mi madre. Fue entonces cuando comprendí sus verdaderas intenciones. No se trataba de compartir el espacio, sino de reclamar algo que ya no le pertenecía. Decidí poner un límite claro. Le recordé que la casa había sido un regalo de mi madre y que su voluntad era que yo la conservara como un refugio personal, no como un espacio para una nueva familia. Mi padre se ofendió y comenzó a argumentar que él había contribuido al valor de la propiedad y que, de alguna manera, tenía derecho a decidir sobre ella. Mantenerme firme no fue fácil, pero sabía que ceder significaría traicionar el legado de mi madre. Desde entonces, la relación con mi padre se ha tensado. Aunque sigue visitando de vez en cuando, evita mencionar la casa. Elizabeth, por su parte, ha reducido sus intentos de intervenir en mi vida, y sus hijas apenas aparecen en las reuniones familiares. Aunque la situación ha sido difícil, me siento en paz al saber que estoy honrando los deseos de mi madre y protegiendo el hogar que construyó con tanto amor. Este proceso me ha enseñado la importancia de establecer límites y valorar lo que realmente importa. La casa no es solo una propiedad, es un símbolo de los sacrificios y el amor de mi madre. Mientras sigo adelante, planeo preservar este espacio como un lugar donde los recuerdos de mi infancia y su legado siempre estén presentes. Aunque sus hijas seguían siendo reservadas, parecían empezar a aceptar la idea de nuestra familia mezclada. La casa comenzó a sentirse menos vacía tras la muerte de mi madre. Sin embargo, 3 días antes de la boda, mi padre solicitó una reunión privada en el jardín favorito de mi madre. Allí me confesó que su intención era quedarse a vivir en la casa de manera permanente, y que su estadía no era solo por la boda. Fingiendo preocuparse por mi bienestar, afirmó que estaba preocupado por el hecho de que viviera solo en una casa tan grande. Añadió: tu madre habría querido que tuvieras una familia cerca, pero comencé a dudar de si mamá realmente habría estado de acuerdo. Su petición me generó sentimientos encontrados. Por un lado, extrañaba la dinámica familiar que había vivido durante el último mes. La presencia de otras personas hacía que la casa se sintiera más acogedora, y Elizabeth había sido increíblemente amable. Sin embargo, había algo extraño en la estrategia de mi padre. No podía dejar de pensar en sus comentarios sobre el valor de la propiedad y su irritación disimulada ante mi indecisión. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y que tomaría una decisión después de la boda. Su reacción a esta simple petición fue reveladora. Por un instante, vi en su rostro una chispa de molestia antes de que intentara ocultarla. Me recordó a mi infancia, cuando sus intenciones chocaban con mis necesidades. Ahora que la boda está a solo unos días, me encuentro en un punto crítico. Después de la ceremonia, planean quedarse unos días más antes de regresar a Houston. Estoy considerando permitir que se queden de forma permanente. Durante el último mes, hemos demostrado que podemos convivir en armonía, y la casa se siente menos solitaria con ellos. Pero no puedo ignorar la persistente sensación de que algo anda mal. Las señales de advertencia incluyen la obsesión de mi padre con el valor de la casa, su sutil irritación por mi hesitación, y sus intentos de recordarme su papel en la adquisición de la propiedad. Elizabeth ha sido impecable, casi demasiado perfecta, y me pregunto si sus motivaciones van más allá de los lazos familiares. Una parte de mí se arrepiente de cuestionar sus intenciones. Después de todo, esto es lo que hacen las familias: unirse, apoyarse mutuamente y reconstruir con los pedazos rotos. Pero otra parte de mí, quizás la que heredó el pragmatismo de mi madre, me advierte. Aunque he dedicado mi vida profesional a ayudar a otros a tomar decisiones financieras sabias, esta situación me tiene cuestionando mi propio juicio. Mi mente, normalmente clara, parece nublada por las complejidades emocionales de las relaciones familiares. Realmente me vendría bien una opinión externa para saber si mis sospechas están justificadas o si mi intuición está tratando de evitar que cometa un grave error. ¿Compartir una casa heredada con la familia siempre genera tantos conflictos? ¿Debería confiar en mi instinto o estoy permitiendo que las decepciones del pasado nublen mi evaluación de esta situación actual? Primera actualización. Después de mi última publicación, las cosas se descontrolaron rápidamente. La boda tuvo lugar el pasado fin de semana en el Gran Hotel del centro. A pesar de mis dudas, ayudé con los preparativos e incluso hice un brindis cortés. Todo parecía perfecto, y las hijas de Elizabeth fueron las damas de honor. A la mañana siguiente de la boda, me desperté a las 8 de la mañana en una casa inusualmente silenciosa.
Al principio pensé que todos estaban descansando tras las festividades, pero cuando bajé a preparar café, encontré una nota escrita apresuradamente en la cocina: nos fuimos de luna de miel. Volveremos en una semana. No me habían informado de su partida. Durante los preparativos de la boda no se mencionó nada sobre sus planes ni horarios. Se habían ido, pero sus pertenencias seguían esparcidas por las habitaciones de invitados. Intenté llamar a mi padre y a Elizabeth, pero sus teléfonos mandaban directamente a buzón de voz. Finalmente, al mediodía, Elizabeth respondió. Su tono carecía de la amabilidad habitual. ¿Olvidamos decírtelo? Perdón por eso, dijo sin un ápice de sinceridad. Cuando expresé mi preocupación por no haber sido informado, gritó: ya no eres un niño. Ahora tu padre tiene una nueva familia y necesitamos privacidad. A partir de ahí, la conversación se tornó más tensa. Incluso mencionó que planeaban remodelar sus habitaciones y tuvo el descaro de decirme que dejara de quejarme y limpiara la casa antes de su regreso. Algo en mí explotó en ese momento. Pasé las siguientes horas tomando fotos y grabando vídeos de todo: sus pertenencias, el estado de la casa y la nota que dejaron. Luego, llamé a un cerrajero y mandé cambiar todas las cerraduras. Tras documentar todo, empaqué sus cosas en contenedores impermeables y los dejé en el porche cubierto. Les envié un mensaje: sus pertenencias están empacadas y en el porche. Tienen hasta el domingo para recogerlas. Todo lo que quede después será donado a la caridad. No intenten entrar a la casa. Las cerraduras han sido cambiadas, y contactaré a la policía si es necesario. Las reacciones fueron explosivas. Recibí mensajes constantes alternando entre manipulación emocional y reclamos de ¿cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Las hijas de Elizabeth también se sumaron, enviándome cartas culpándome por destruir la familia y amenazándome con hacerme arrepentir de mi decisión. Pero lo que realmente me afectó fue el mensaje de voz de mi padre: tu madre estaría avergonzada de tu comportamiento. Convenientemente olvidó que había estado codiciando la casa desde la muerte de mamá. Intentábamos ayudarte, y así es como pagas nuestra bondad. He bloqueado sus números por el momento, pero he guardado todos sus mensajes de voz y textos. También informé a mis vecinos sobre la situación y coloqué cámaras de seguridad. Algunos se ofrecieron a vigilar la casa mientras trabajo, recordando cómo mi padre trató a mi madre durante el divorcio. Han pasado 3 días y aún no han recogido sus pertenencias. Por ahora, el buen clima ha mantenido todo en el porche, pero mi paciencia con sus juegos se está agotando. Consulté con un abogado, quien confirmó que tengo derecho a deshacerme de sus cosas porque ya les di un aviso razonable. La parte más reveladora de esta experiencia ha sido su actividad en redes sociales. Ignorando mis comentarios sobre recoger sus pertenencias, han estado compartiendo fotos de su luna de miel con mensajes sobre nuevos comienzos y unidad familiar. Elizabeth incluso tuvo el descaro de publicar sobre personas tóxicas que no pueden manejar la felicidad ajena. Ahora veo que todo su acto de familia perfecta era solo eso, un espectáculo. Su verdadera naturaleza se muestra en cómo pasaron de ser amables y considerados a ser arrogantes y combativos cuando las cosas no salieron como esperaban. Estoy contento de haber seguido mi instinto y rechazado su propuesta de vivir aquí a largo plazo antes de conocerlos mejor. Aunque ahora sé que todo era falso, aún extraño esa sensación de familia que tuvimos cuando estaban aquí. La verdadera personalidad de las personas se muestra no en los buenos momentos, sino en cómo manejan la decepción, solía decir mi madre. La forma en que reaccionaron cuando les dije que no, me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Alguien ha enfrentado circunstancias familiares similares? ¿Cómo manejaron las consecuencias? Aunque no cambiaré de opinión, me gustaría recibir consejos sobre cómo lidiar con las personas que están enviando en mi contra. Segunda actualización. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación, y finalmente ha salido a la luz la verdadera narrativa. Sus desesperados intentos de mudarse tienen una explicación, y es peor de lo que imaginaba. Una antigua compañera de trabajo de mi padre, amiga de la familia desde hace 30 años, se puso en contacto conmigo ayer. Me reveló que mi padre fue despedido hace 3 meses por mal manejo de fondos de la empresa, así que no estaba tomándose un descanso del trabajo como había dicho. Al parecer, tomó decisiones financieras arriesgadas sin aprobación, lo que provocó grandes pérdidas. La realidad de su situación económica es alarmante. Usó todos sus ahorros de jubilación para cubrir los $45,000 del costo de la boda en el Gran Hotel. Además, gastaron $30,000 más en una luna de miel de 2 semanas en Maldivas, financiada vendiendo sus inversiones. Cuando se comprometieron el año pasado, Elizabeth dejó su trabajo como agente inmobiliaria, confiada en el salario de 6 cifras de mi padre y en su plan de mudarse a lo que sus conocidos llamaban su futura casa familiar. Sí, así describían mi casa. Habían planeado todo su presupuesto asumiendo que les permitiría vivir conmigo de forma permanente.
Ya habían empezado a vender algunos de sus muebles y avisaron de su mudanza a Houston. En realidad, no tienen otro lugar para guardar sus cosas, lo que explica por qué aún están en mi porche. Según conocidos mutuos, estuvieron difundiendo la mentira de que yo estaba quedándome en su casa temporalmente, debido a la supuesta compasión equivocada de mi madre. Se presentaban como generosos por permitirme quedarme mientras me recuperaba. Pero la verdad es que soy un exitoso consultor financiero con un ingreso de 6 cifras, y la casa es legalmente mía. Más detalles inquietantes salieron a la luz gracias a la excompañera de mi padre. Las malas inversiones no fueron la única razón de su despido. En el trabajo, estaba actuando de manera errática, haciendo promesas exageradas a los clientes y enfureciéndose cuando cuestionaban sus tácticas. Aunque nadie está seguro, algunos creen que intentaba recuperar pérdidas de sus inversiones personales. Las acciones de Elizabeth ahora tienen sentido. Su interpretación de ser la perfecta ama de casa era intencionada. Había estado diciendo a sus amigas que, si vivía en mi casa, podría concentrarse en crear un entorno familiar adecuado en lugar de trabajar. Incluso mostró tableros de Pinterest con ideas para remodelar el jardín de mi madre. Las fotos de su luna de miel en redes sociales ahora pintan otra realidad. Cada momento mágico fue financiado con los agotados ahorros de jubilación de mi padre. Literalmente, sus publicaciones sobre nuevos comienzos eran una apuesta para apoderarse de mi casa. Al descubrir que sus pertenencias seguían en el porche tras su luna de miel, intentaron otra estrategia. Elizabeth me llamó llorando, disculpándose y diciendo que el estrés de la boda había sido demasiado. Mi padre trató de proyectar una imagen de unidad familiar, sugiriendo que podríamos apoyarnos mutuamente en estos tiempos difíciles. Pero, en el proceso, revelaron más de su plan. Esperaban que eventualmente les cediera la propiedad de la casa, no solo que les permitiera mudarse temporalmente. Incluso hablaron de combinar nuestros recursos familiares, lo que evidentemente significaba que querían mi herencia. Desde entonces, descubrí que habían contactado a un agente inmobiliario para explorar opciones de financiamiento y evaluar el valor de la casa. Mi abogado me ha recomendado enviarles una carta formal de cese y desistimiento por su falsa representación de la propiedad. También descubrimos que contactaron a un contratista para discutir renovaciones, haciéndose pasar por los dueños que generosamente me estaban dejando quedarme por un tiempo. Mis vecinos han compartido historias de cómo Elizabeth inspeccionaba el jardín y hablaba de sus ideas de remodelación mientras yo estaba en el trabajo. Un vecino afirmó que, sin mi conocimiento, Elizabeth había contactado a contratistas para inspeccionar la propiedad. Ahora su desesperación financiera es evidente. Mi padre usó todo su finiquito para planear la boda. Los gastos de la boda y la luna de miel agotaron por completo sus fondos de jubilación. Tras haber dado aviso de desalojo en su apartamento en Houston y con la repentina renuncia de Elizabeth, ahora no tienen un lugar donde vivir, y sus activos líquidos apenas cubrirían unos meses de gastos. Actualmente se alojan en un hotel económico mientras evalúan sus opciones. Elizabeth ha dejado de publicar en redes sociales, salvo vagas afirmaciones sobre bendiciones ocultas y traición familiar. Mi padre ha pasado de hacer demandas iracundas a súplicas desesperadas, pero no pienso ceder. Algunos familiares me dicen que, como sigue siendo mi padre, debería ayudarlos a salir de esta situación. Sin embargo, como asesora financiera, sé que fomentar malas decisiones solo agrava los problemas. Además, su intento de usar la coacción para tomar mi casa revela sus verdaderas intenciones. Aunque espero que no sea necesario, estoy trabajando con mi abogado para documentar todo por si se requiere acción legal. La próxima semana comenzaré terapia para lidiar con la mejora en la seguridad de la casa. Es irónico que yo, la hija a quien nunca prestó atención, haya construido una vida estable gracias a la planificación cuidadosa, mientras que mi padre, quien trabajó en finanzas, arruinó su retiro con malas decisiones. Aunque a mi madre le dolería verlo llegar tan lejos, apreciaría la justicia poética. ¿Alguien más ha enfrentado fraudes financieros de familiares? ¿Cómo manejaron la traición y mantuvieron la distancia? La rabia ya no es lo difícil, es la tristeza de entender que mi padre no ha cambiado. Sigue siendo el hombre que siempre prioriza sus necesidades. Agradezco el apoyo de esta comunidad. Gracias a sus consejos, me mantuve firme en mis decisiones y seguí mi intuición. Ahora me concentro en proteger mi hogar mientras proceso esta traición. Actualizaré si hay nuevos desarrollos. Tercera actualización. Tras semanas de drama, esta situación finalmente ha terminado, y el desenlace es casi poético. Mi padre y Elizabeth dejaron la ciudad hoy, pero no por voluntad propia, sino porque el exnovio de Elizabeth intervino inesperadamente. Cuando dejamos la historia, estaban viviendo en un hotel barato, quedándose sin dinero y opciones. Seguí documentando sus acciones, incluyendo sus intentos de difundir información falsa sobre mí en el vecindario. No sabía que las hijas de Elizabeth habían contactado a su padre para contarle sobre la difícil situación en la que estaba su madre.
Michael, el padre de las hijas, es un exitoso empresario en Houston. Siempre había mantenido una relación amistosa con Elizabeth, enfocándose en el bienestar de sus hijas. Tras enterarse de la situación, decidió intervenir. Me envió un correo electrónico el martes pasado, disculpándose por contactarme directamente, pero necesitaba confirmar información. Nuestra conversación lo dejó horrorizado por las acciones de su ex. Michael estaba alarmado por las publicaciones desesperadas de Elizabeth en redes sociales. El punto de quiebre fue descubrir que había solicitado préstamos a corto plazo usando los nombres de sus hijas, lo que habría afectado su crédito. Lo que siguió fue una clase magistral en resolución de problemas. Michael ofreció pagar su regreso a Houston bajo ciertas condiciones. Organizó entrevistas para Elizabeth con varias agencias inmobiliarias con las que tenía contactos, pero para aprovechar estas oportunidades, debía abandonar cualquier intento de tomar mi casa. La mejor parte fue ver cómo se desmoronaba su fachada cuidadosamente construida. Michael informó a su círculo social que la historia de que eran dueños de mi casa era completamente falsa. Incluso publicó una corrección firme pero amable en respuesta a las publicaciones de Elizabeth sobre su hogar familiar. Mi padre, humillado tras la revelación de su mala gestión financiera, finalmente admitió la verdad. En una llamada telefónica que grabé con su consentimiento, reconoció que el verdadero objetivo del matrimonio había sido apoderarse de mi casa. Elizabeth lo había convencido de que podían presionarme para venderles la casa o compartir la propiedad. Las hijas de Elizabeth, sintiéndose culpables por su participación pasiva en el plan, expusieron la profundidad de la conspiración. Compartieron capturas de pantalla de chats grupales donde mi padre y Elizabeth discutían formas de manipularme, incluyendo el intento de Elizabeth de ser la madrastra ideal y su decisión de anunciar el matrimonio en un momento que sabían sería emocionalmente vulnerable para mí. Michael también asumió responsabilidad. Ofreció pagar el primer mes de renta y los costos de mudanza en Houston, pero solo si aceptaban no contactarme a menos que yo lo solicitara y firmaban documentos legales renunciando a cualquier reclamo sobre mi propiedad. Su partida fue reveladora. En lugar de disculparse, ignoraron por completo su fallido intento de quedarse con mi casa. Enviaron un correo masivo a amigos y familiares anunciando que regresaban a Houston para aprovechar nuevas y emocionantes oportunidades. Como si no estuvieran huyendo avergonzados, Elizabeth tuvo el descaro de compartir fotos de su partida con mensajes sobre cerrar capítulos y nuevos comienzos, acompañados de hashtags de lujo. Ayer, mis cámaras de seguridad los captaron pasando frente a mi casa por última vez. No se detuvieron, pero redujeron la velocidad por un momento. Sus pertenencias ya estaban en camino a Houston, enviadas a un almacén pagado por Michael. Desde entonces, todo ha estado sorprendentemente tranquilo. Mis vecinos han sido increíblemente solidarios al ver cómo se desarrollaba este drama. Al escuchar varias historias sobre disputas familiares por propiedades, me di cuenta de lo comunes que son estas situaciones. Algunos vecinos incluso se disculparon por haber creído las historias de Elizabeth. La comunidad local, a la que ella intentó infiltrarse, se ha unido en mi apoyo. He comenzado a asistir a un grupo de apoyo para personas que enfrentan separaciones familiares. Esto me está ayudando a procesar una mezcla de emociones, la ira por su intento de engaño, la tristeza por perder lo poco que quedaba de mi relación con mi padre, y el alivio de haber escapado de su manipulación. La casa se siente diferente ahora, serena pero no vacía. Estoy comenzando remodelaciones, no para borrar recuerdos, sino para crear nuevos. Ahora que el jardín de mi madre está floreciendo de nuevo, me uní a un club de jardinería local para aprender a cuidar sus queridas rosas. Trabajar en el lugar donde ella encontraba tanta felicidad me ha resultado muy reconfortante. De hecho, esta experiencia ha beneficiado mi carrera. Como asesora financiera, ahora entiendo de manera más personal cómo las dinámicas familiares pueden influir en las decisiones económicas. Aunque no comparto mi historia, me siento más preparada para guiar a mis clientes en situaciones similares. Reconozco la ironía de tener que lidiar con un padre financieramente irresponsable mientras trabajo en finanzas. Mi madre tenía razón al decir que la mejor inversión era la educación. Gracias a mi experiencia profesional, pude identificar las señales de advertencia en su comportamiento desde el principio. En cuanto al futuro, me estoy enfocando en construir relaciones saludables. Los amigos que me apoyaron durante este tiempo se han convertido en mi familia. Incluso la persona con la que estoy saliendo muestra más interés en mi bienestar que en mis bienes. Esta experiencia me enseñó que la familia no se define por lazos de sangre o títulos legales, sino por el respeto, la integridad y la preocupación genuina por el bienestar mutuo. Mi madre entendía esto, por eso protegió cuidadosamente mi herencia. Quiero agradecer a todos los que leyeron mi historia y me dieron consejos. Su apoyo fue crucial cuando comencé a dudar de mí misma. Para quienes enfrentan circunstancias similares, sigan su intuición, documenten todo y no comprometan sus límites por vergüenza. A menos que ocurra algo importante, no planeo publicar más actualizaciones.
Ahora, mi padre y Elizabeth están comenzando una nueva vida en Houston, sin acceso a mi casa ni a mi dinero. De vez en cuando, Michael me actualiza, sobre todo para asegurarme de que están cumpliendo su compromiso de mantenerse alejados. Mi madre estaría orgullosa de cómo manejé todo, no por haber sido dura, sino por mantener mis valores y preservar el legado que tanto esfuerzo le costó construir. Al final, eso es lo que más importa.